Voy a pedirles que abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Siempre que hablemos de la muerte de Jesús, nos quedaremos cortos sin importar cuánto estudio haya de por medio, cuántos eventos se estudian, cuántos personajes. Se seguirán escribiendo libros y libros acerca de la muerte de Jesús desde diferentes perspectivas. Hay libros que hablan de la muerte de Jesús desde la perspectiva legal y todos los procedimientos que se pasaron por alto. Hay libros que hacen referencia al impacto emocional de los que estuvieron alrededor de la cruz. Así que pasaremos hasta que Cristo venga estudiando los eventos de este día en especial, y yo les aseguro que no terminaremos. El día de hoy quiero compartir con ustedes, poner delante de ustedes a tres personajes que estuvieron cara a cara con Jesús. Tres hombres, tres oportunidades. Mateo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Esto sucedió en la mañana del día viernes, un día como hoy. Pero de ninguna manera los evangelistas jamás podrán transmitirnos la realidad de ese momento. En la noche del jueves, a las 6 de la tarde comenzaba el día judío. Es decir, a las 6 de la tarde del día de ayer para nosotros, para ellos ya comenzaba el día viernes. De tal manera que en la tarde-noche de lo que nosotros es jueves, para ellos ya es viernes, leemos de parte de los evangelistas que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní orando aquella noche después de la cena con sus discípulos. Llega Judas, sucede el arresto de Jesús y comienza entonces un proceso que no tiene explicación a menos que uno pueda leer Isaías 53. Lo que sucedió durante esas horas solo era el inicio de lo que hoy vamos a revisar durante la crucifixión. La Biblia dice que arrestaron a Jesús, lo empezaron a golpear. Los principales líderes religiosos le daban escupitajos en el rostro, le vendaron los ojos y lo golpeaban, y luego le decían, ¿verdad?, que él profetizara para ver si él sabía quién lo había golpeado. Todas esas horas de Jesús fue de intensa agonía. Iba de un lugar a otro, así que había pasado una noche intensa, físicamente hablando, espiritual y emocionalmente hablando. Por si eso fuera poco, los apóstoles ya no estaban con él. Llama la atención personajes que los evangelistas mencionan en este punto, porque la mayoría de los que ellos mencionan son mujeres que se mantuvieron firmes mientras Jesús estaba siendo enjuiciado. El viernes por la mañana, muy temprano, esto es lo que leemos: venida la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para matarle. Aquí ya no había vuelta atrás. Durante 3 años ellos estuvieron intentando pescar algunas circunstancias de Jesús, encontrar alguna palabra en contra de la ley de Moisés. Trataron de ver si él era capaz de profanar el templo, el sábado, y durante 3 años estuvieron en este proceso. Sin embargo, este día ya lo tenían en sus manos. Judas ya se había ahorcado, los 11 ya lo habían abandonado, y esa noche él había pasado completamente solo. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Luego viene el relato, ¿verdad?, de Judas, pero vamos hasta el 11, por favor.
Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El primer hombre del que quiero hablarles esta tarde es de Poncio Pilato, ese personaje conocido por las películas, ¿verdad? Poncio Pilato fue el quinto procurador romano de Judea, responsable de los asuntos financieros, civiles, militares y penales de la provincia de Judea. Dicen los historiadores que fue un hombre cruel. Algunos otros dicen que fue de carácter muy débil, cruel pero de carácter débil, destituido de su cargo por el gobernador de Siria debido a la ejecución de muchos samaritanos. ¿Quién es este personaje que llama la atención? Quiero llamar su atención al verso 11 porque dice: Jesús estaba en pie delante del gobernador. Y yo quiero mostrarles esta mañana que este hombre, ¿verdad?, que representaba la clase política, este hombre que estuvo frente a Jesús, tuvo una oportunidad y voluntariamente la dejó pasar. Este hombre misterioso, este hombre del que su fama se recorre por haberse lavado las manos, este hombre estuvo delante de Jesús, pero nunca conoció a Jesús. Este hombre preguntó por la verdad sin estar interesado en conocer la verdad. Este hombre dialogó con Jesús sin entrar en comunión con Jesús. El hombre que decidió no entender. Pilato es el hombre que oyó la palabra, pero no le prestó atención. Algunas versiones traducen esta sección de esa manera: que él no prestó atención a las palabras de Jesús. Pilato representa al tipo de personas que en algún punto son expuestos a la palabra de Jesús. En algún momento de su vida hacen preguntas muy interesantes acerca de la Biblia, acerca de la iglesia, acerca de la verdad, pero por dentro han cerrado las puertas de su corazón. Pilato representa a este tipo de personas que en algún punto de su vida oran porque están viviendo situaciones que no comprenden, no necesariamente difíciles, enfermedad, no necesariamente situaciones así, sino es el hombre que representa a estas personas que están experimentando quizás un periodo de confusión, han escuchado aquí, han escuchado allá, han ido aquí, han ido allá, y finalmente se preguntan, bueno, tal vez en la Biblia haya algo. Comienzan a leer la Biblia, comienzan a orar, pero no prestan atención a lo que leen. El Señor Jesucristo, hablando de la semilla que fue sembrada por el sembrador, dice que pronto vino el maligno y arrebató de su mente y corazón lo que había escuchado. Esto es lo que sucedió con Pilato aquella mañana. Pilato escuchó a Jesús, vio a Jesús, pero no hubo más. Esta es la razón. Cuando el hombre decide ser expuesto a Jesús, pero cierra su corazón, lo poco o mucho que escuche de Jesús va a ser arrebatado inmediatamente.
Al igual que el camino endurecido por los caminantes, el corazón está endurecido por la falta de atención. ¿Y en qué terminó la vida de este hombre aquella mañana? Esta es su tragedia. Que otros decidan qué hacer con Jesús, no yo. Que otros decidan qué quieren hacer con Jesús. Yo estoy bien sin Él. Yo estoy bien, tengo salud, tengo poder. Yo estoy aquí de paso. Ni quería estar frente a Jesús. Solo que a mí me invitaron a tomar este caso y no había para dónde hacerme. Así que lo que hace Pilato es lo que los historiadores le llaman un hombre débil de carácter. Y entonces sale al pueblo y presenta a Barrabás y a Jesús con esta pregunta: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Bueno, muchos en nuestros días son como Pilato. ¿Han escuchado la palabra? Pero cuando se trata de dar un paso, lo dan hacia atrás, no hacia adelante. Esta es la razón. El corazón se ha endurecido. No solo eso, no solo dejó que otros decidan, también decidió deslindarse de sus responsabilidades. El texto dice que tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. O sea, no solo que otros decidan por mí, pero si algo le pasa a Jesús, yo de verdad que no soy culpable. Hay gente, Pilato representa la gente de nuestros días, donde en algún punto son expuestos a Jesús, escuchan el mensaje, pero dan vuelta atrás. Es como: esto suena muy bien, pero gracias a Dios no necesito a Jesús. Probablemente algunos de ustedes se identifiquen con Pilato en el pasado. Pero aquí estamos hoy como producto de su gracia. Porque de los 3 personajes que vamos a estudiar esta tarde, tomaron una decisión respecto a Jesús. De hecho, no decidir por Jesús es tomar una decisión respecto a Jesús. Y Pilato tomó su decisión y es: no, gracias, no quiero tener algo que ver con Jesús. El segundo personaje es muy interesante también. Mateo 27, 32, por favor. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Bueno, en un solo texto se nos dice muchísimo de este hombre. ¿Quién era Simón? Un judío proveniente de la ciudad comercial de Cirene, ubicado en la costa norte de África. Algunos eruditos piensan que él probablemente había venido durante esos días para la Pascua, otros piensan que realmente residía en Jerusalén, pero él fue obligado a encontrarse con Jesús. Esa es la realidad de su vida. Para él lo que estaba pasando desde el jueves era como, no sé por qué tanto alboroto con un hombre, con un carpintero. Yo tengo trabajo, hoy es día de ir a trabajar y voy a trabajar. Eso fue lo que pasó con Simón de Cirene. Ese fue el que tropezó con Jesús por accidente. Es el que iba caminando, se encontró una iglesia y entró. Es el que iba feliz por la vida,
en su rutina. Y alguien le dijo, oye, ¿tú te gustaría ir a mi iglesia? Sí, ¿por qué no? No tengo nada que hacer. Ya terminé mis actividades. Sí, vamos. El fin de semana no hago nada, ¿verdad? No pierdo nada con ir a la iglesia. Este hombre estuvo al lado de Jesús, a diferencia de Pilato que lo tuvo frente. Simón de Cirene estuvo al lado de Jesús y cargó la cruz de Jesús, pero no estuvo dispuesto a cargar su propia cruz. Simón de Cirene es el que acompañó a Jesús, no voluntariamente. Él fue obligado. Su figura representa a aquellos que hacen el bien sin estar motivados por la fe, reflejando la solidaridad humana. Y en nuestros días hay mucho Simón de Cirene, ¿verdad? Hay que hacer el bien, porque esto ayuda a la humanidad. Hay que ayudar a los que sufren, porque seguro Dios lo toma en cuenta. Son aquellos que tropiezan con Jesús, pero no sucede algo más luego de ese encuentro. Y uno se encuentra a muchos de estos personajes que cuentan la historia diciendo, sí, alguna vez yo fui a la iglesia. Yo me acuerdo que alguna vez mi primera esposa era cristiana y me llevaba. Yo me acuerdo, mis papás nos llevaban justamente en Semana Santa, ¿verdad? A escuchar la palabra. Quizás son esos adultos que pueden decir, yo me acuerdo que alguna vez yo levanté la mano para aceptar a Cristo. Eran niños, escucharon una historia, levantaron la mano, pero no pasó más. Asociados con Jesús por causa de otros, pero sin dejar más rastro de ellos. Ese es Simón de Cirene. Conocido, sus hijos Alejandro y Rufo, pero no pasa más con este personaje. Solo fue un tropiezo con Jesús. Probablemente con el paso de los años, él contaba con gloria, yo cargué la cruz de Jesús. Si yo me acuerdo ese día. Simón, cuéntame, ¿cómo es tu relación con Jesús? No, yo solo cargué su cruz. De comunión no me pregunten. Pero ya ahí tengo una foto, que me tomaron con la cruz de Jesús. Lamentablemente hay muchos creyentes que actúan como Simón. Cuentan su vida cristiana como cosa del pasado, no como cosa del presente. Estuvieron muy cerca de la cruz, cargaron la cruz, sirvieron a Dios, se entregaron en sus mejores años, pero luego pasó algo y se alejaron de Jesús. Ese es el segundo personaje de ese viernes. ¿Saben? Si Simón no estaba conectado con Jesús, para él ese tiempo, esos minutos que ayudó a Jesús a cargar la cruz, fue cualquier cosa. Probablemente llegó a casa y le preguntaron, ¿y por qué te tardaste tanto? ¿Qué crees, mi amor? Le ayudé a un carpintero a cargar su cruz. Ese es Simón. No hay más de él. Pero déjenme decirles algo. Probablemente pasó mucho aquellos minutos. No lo sabremos, porque el texto no dice más. Solo dice que fue obligado por los soldados romanos mientras él venía de hacer sus labores de trabajo, venía del campo, se tropezó con Jesús, con la procesión, y lo obligaron a cargar la cruz,
cumplió y se fue a casa. Simón de Cirene representa a aquellos que no dicen no, pero tampoco dicen sí. Simón de Cirene son los que se acercan a la cruz, pero no conocen al crucificado. Simón de Cirene son los que tienen experiencias religiosas, pero no conocen a Jesús. Cuando se les quita la obligación, gustosamente sueltan la cruz y siguen su vida. Simón de Cirene es el hombre que representa a aquellos hombres y mujeres que dicen, está bien, para que no me sigan insistiendo de ir a la iglesia, voy a ir. Pero cuando ven la puerta abierta del templo, y no me refiero que en un ratito los diáconos la van a abrir, no, me refiero cuando ellos ven la oportunidad de dejar la cruz y seguir su vida, están dispuestos a hacerlo. Pero son capaces de contar el día glorioso que cargaron la cruz de Jesús. El tercer personaje del que quiero hablarles esta tarde es acerca de un criminal. Lucas 23, 42. Acompáñeme ahí, por favor. Lucas, vamos a leer una porción más allá del 42. Vamos a iniciar en el verso 32, Lucas 23, 32. Lucas 23, 32. Vamos a leerlo de la siguiente manera. Yo leo el 32, ustedes el 33. Y vamos a terminar juntos en el verso 43, ¿ok? Permítame entonces comenzar. Dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, juntos. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La crucifixión era un método cruel. Los historiadores dicen que fueron los romanos los que la perfeccionaron. No la inventaron ellos, pero ellos la perfeccionaron. La crucifixión particularmente se crucificaba a hombres que se consideraban enemigos del imperio.
Así que no se crucificaba a cualquier criminal. Se crucificaba a hombres que se consideraban riesgo para la seguridad y estabilidad del imperio. Probablemente asesinos, probablemente con un historial delictivo bastante complejo, dicen algunos. Pero es interesante que lo que sucedió con Jesús durante estas horas es descrito de esta manera. Entonces Pilato, voy a leer 23:13 de Lucas. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Por eso es que Pilato se sorprendió, porque ellos iban por lo que se avecinaba, y lo que él estaba mirando es que este hombre no es digno de ese tipo de muerte que están a punto de pedir. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Ahora, aquí entramos en un asunto interesante, el castigo romano. Los soldados romanos eran hombres entrenados en el combate cuerpo a cuerpo. Gracias a Dios se ha documentado muchísimo a la luz de la historia los métodos de ejecución y castigo que se usaban durante esos días de Jesús. Mucho se ha hablado de los latigazos que ellos propiciaban a un reo. Látigos que en la punta tenían, ¿verdad?, cuerdas de piel, eran cuerdas de cuero, con incrustaciones de hueso. Cuando el acusado era latigado y jalaban el látigo, con él extraían pedazos de piel. Ahora, no se imaginan a ustedes que los amarraban, obviamente, ¿verdad?, hincados a un tronco. Unos otros dicen, y hay fotografías arqueológicas de eso, de que eran espacios como de piedra grande donde amarraban a los castigados de espaldas y de rodillas y comenzaban los latigazos. 39 marcaba la ley. Así que ellos no crean que prestaban cuidado a ver a dónde le iban a caer los latigazos. Por eso es que Isaías describe este escenario como a un Mesías irreconocible. No es como esas imágenes que nosotros miramos de un Cristo en la cruz crucificado con un rostro deprimido y 2, 3 gotitas de sangre. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que el profeta Isaías expresó es que ese personaje que estaba siendo azotado sería completamente desfigurado. Es decir, el rostro no sería reconocible de Jesús. Por eso es que quise detenerme por unos instantes en esta porción, cuando dice que le soltaré después de que se le castigue. Pero no solo era como un castigo a un hombre común. Los soldados derramaron en él su ira, su burla. Además le entretejieron una corona de espinas. Algunos dicen que probablemente la planta que ellos escogieron producía espinas de por lo menos 10 centímetros, que producía no solo dolor, sino ardor. Uno de los historiadores dice que es muy probable que los soldados no lo hayan hecho con sus manos, porque hubiese sido imposible tejer una corona. Probablemente se apoyaron de otros artefactos para poder hacerlo, por lo peligroso que era para ellos. Cuando le pusieron la corona, tampoco debemos imaginar que sentaron a Jesús y con cuidadito y con amor se lo pusieron. Cuando Jesús fue presentado con Barrabás ante la multitud, Jesús era irreconocible.
Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Sabe qué estaba haciendo el otro? Repitiendo lo que escuchaba de los demás. El peligro de repetir lo que otros dicen es que puedes autocondenarte. Pero lo dijo el líder religioso, lo dijo el sumo sacerdote de ese momento. Este es el problema. Porque Jesús no está dispuesto a aceptar repeticiones de otros. Él quiere un contacto personal. Para hablar con Jesús no se requiere un discurso escrito. Lo que este malhechor que estaba colgado junto a Jesús y al otro ladrón, solo estaba repitiendo lo que otros estaban diciendo, pero eran líderes religiosos. Pero respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y aquí viene el hombre que entró al cielo de último minuto. Mire, cuando nosotros pensamos en quiénes serían los candidatos aptos para entrar al cielo, nosotros jamás pondríamos al ladrón junto a Jesús. Probablemente nosotros pondríamos a los líderes religiosos. Claro, porque ellos han enseñado al pueblo. Ellos han dado de sus recursos generosamente. Ellos deberían tener la entrada al cielo. Deberíamos abrirles la puerta de par en par a aquellos que vinieron durante la última semana a nuestros cultos sin falta. Porque no se perdieron ningún sermón. Aprendieron sobre la viuda pobre. Pero el reino no recibe a los más aptos. El reino recibe a los que conocen al Señor. El hombre que entró al cielo de último minuto es aquel que reconoció que su condición concordaba con sus acciones. Y esto es lo primero que él hace. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, lo que él estaba diciendo está bien. Esto, yo me he preparado. Es como si él hubiera dicho: la primera vez que yo cometí un crimen, yo sabía que este iba a ser mi final. El estilo de vida que yo mantuve a lo largo de mi vida, yo sabía que me llevaría a esto. Así que yo estoy aquí, consciente de mi maldad. ¿Saben qué estaba diciendo el otro? Mira, Señor, si tú eres Dios, ¿por qué no te salvas? Y de paso, nos bajas a nosotros también. Este hombre es el que mira a Dios como el que raspa la lamparita y cumple mis deseos. Pero no este hombre del que estamos hablando esta tarde. El hombre que entró al cielo de último minuto es aquel que pudo aceptar que su estilo de vida lo había llevado a esa cruz. Pero también es el hombre que reconoció la inocencia de Jesús mientras sufría igual que ellos. Y esto es muy interesante porque a diferencia de estos dos, Jesús había sido azotado. A diferencia de estos dos, Jesús había sido traicionado. A diferencia de estos dos, toda una multitud, todo un pueblo clamaba por su crucifixión, pero estos dos eran una amenaza para el imperio.
Así que probablemente no fueron azotados como Jesús. Solo se les puso la cruz y caminaron. Pero este hombre reconoció la inocencia de Jesús. Cuando él miró a Jesús el desfigurado, lo que hizo es confiar en Jesús mientras estaba en vida para la vida eterna. Eso es todo lo que él hizo. No hizo más. No hizo como Zaqueo, que ofreció sus recursos y que dijo: miren, si yo le he robado a alguien, yo se lo voy a devolver en 4 tantos. No fue como el exendemoniado de Gadara, que quería seguir a Jesús y Jesús le dijo: no es así. Regresa a casa, ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida. Y la Biblia dice que por lo menos él viajó por toda la región de Decápolis, 10 ciudades, contando acerca de lo que Dios había hecho en su vida. Si llamamos a Nicodemo a la escena, nosotros pronto nos encontraremos a un líder religioso que fue transformado por su encuentro con Jesús. Pero a este personaje de digno no tenía nada. Y esto es lo que pasó aquel día. El rey que abrió la puerta al criminal. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hay alguien que necesitaba seguridad de dónde pasaría la eternidad con urgencia, era este hombre. Él estaba a punto de morir. No le quedaban muchas horas. No podía hacer nada por la causa del evangelio. No podía bajarse de la cruz e ir a pedir perdón a todos los que había lastimado. No había manera de bajar de la cruz y recompensar. Es más, no había manera de buscar a Juan el Bautista, que ya no estaba, para que sus discípulos le bautizaran. No había manera de decirle a Jesús: oye Jesús, ¿puedes pedirle a uno de tus apóstoles y decirles que me quiero bautizar? ¿Sabe dónde estaban los apóstoles? Escondidos. Pero la sola fe es suficiente para entrar al paraíso, y esto es lo que él escuchó. De cierto te digo, ten la certeza de que en un momentito más nos iremos juntos. Lo segundo que él recibió en esta vida es dignidad a pesar de su condición hoy. Porque no es lo que hacemos lo que nos dignifica. Es nuestra fe en Jesucristo la que nos dignifica. Es la persona de Jesús la que puede limpiar nuestro pecado, restaurar nuestra dignidad, nuestro valor. Es la persona de Jesús suficiente y no necesitas más. Ese es el evangelio que predicamos y ese es el evangelio que él escuchó. Y en tercer lugar, recibió un lugar en la mesa del rey. ¿Sabe que el único que fue bajado de la cruz es Jesús? Ahora tenemos la 1 de la tarde. De las 12 a las 3 hubo tinieblas. Justamente a las 3 de la tarde el Señor expiró. Y un poco antes de las 6 de la tarde, su cuerpo fue descolgado de la cruz y fue sepultado, porque estaba por comenzar el día de reposo. ¿Recuerdan? El día comenzaba a las 6 de la tarde. Ahora es muy interesante porque muchos preguntan, si uno lee la Biblia y uno hace cuentas, Jesús no pasó 3 días y 3 noches en la tumba. Pero eso porque nosotros contamos el tiempo de acuerdo a nuestras costumbres. En el tiempo judío, un pedacito del viernes, así fuera 1 hora,
contaba como un día y una noche. Algunos están, ¿cómo? Mire, cuando usted va a un estacionamiento y le dicen la primera hora cuesta 20 pesos, el siguiente bloquecito ya le cuesta 5 pesos. Entonces usted va, se estaciona, paga 20 pesos porque está una hora. Pero el siguiente bloquecito de la siguiente hora ya le cuesta 5 pesos. Pero solo me quedé 10 minutos. Sí, pero ya es la segunda hora, me paga 5 pesos. Ahora sí, ¿verdad? Algunos, ya entendí. Esto es lo que pasó. El día viernes, después de las 3 de la tarde, antes de las 6, el cuerpo de Jesús fue tomado y llevado a la sepultura día viernes. Un día y una noche. El día de reposo completo, un día y una noche. Para nuestro sábado 6 de la tarde comenzaba el primer día de la semana, domingo, un día y una noche. Solo era un paréntesis. Pero les dije que el único que fue bajado de la cruz y fue sepultado fue Jesús. Los otros dos, la historia dice que a los crucificados se les dejaba en la cruz para ser comidos por animales salvajes. Y esto como una muestra a los enemigos del imperio romano de que si se levantaban contra el imperio, eso era lo que les esperaba. Así que probablemente a este criminal, el cuerpo de este criminal probablemente fue devorado por animales salvajes, ahí expuesto. Pero esto es lo interesante, cuando morimos, no es tan relevante lo que sucede con nuestro cuerpo, es lo que sucede con nuestra alma. Porque si nuestra alma es restaurada, nuestro cuerpo será restaurado. Algunos se preocupan tanto por qué va a pasar cuando me muera, si me van a embalsamar, si me van a cremar. Y hay gente que invierte miles y miles de pesos para el momento de su muerte. La mejor caja. Ellos dejan escrito, ¿verdad? Contráteme un mariachi. Quiero que me dejen cerquita de donde estaba mi papá, porque les preocupa lo que suceda con su cuerpo, pero no para los que somos creyentes. Porque sin importar lo que suceda con mi cuerpo cuando yo muera, esta será mi realidad. Yo estaré con Jesús en el paraíso. Queridos hermanos, si van a invertir en algo, miren, no inviertan tanto en esas cosas. Prepárense, por supuesto. Pero la caja se les va a podrir. El traje elegante se lo van a echar los gusanos. Pero no su alma. Esta es la razón. Este tercer personaje confió en Jesús y fue suficiente. Eso entonces me dice dos cosas. La primera es que cuando Jesús llega a la vida del ser humano, hay una responsabilidad humana ante el crucificado. Los tres personajes que acabamos de revisar tomaron una decisión. Por lo menos uno de ellos dijo, no gracias, no quiero saber de Jesús. Suena muy bien, pero si otros pueden decidir, si a otros les funciona esto de Jesús, está bien, pero a mí no. Del otro, de Simón de Cirene, solo sabemos que cargó la cruz y por alguna razón el texto no presenta más. Pero yo sí creo que después, con el paso de los años, él sí contaba en su historia de vida que cargó la cruz de Jesús. Pero recuerden, no es si cargas la cruz de Jesús, es si conoces a Jesús.
no es qué tan cerca estuviste de Jesús, es si tienes comunión con el crucificado. Y el tercer personaje estaba a punto de morir. Vio a un hombre desfigurado, ensangrentado, violentado físicamente, y probablemente ni siquiera podía reconocer el rostro de Jesús, pero cuando él miró a Jesús, y probablemente con un gran esfuerzo estando crucificado, tratando de buscar el rostro de Jesús, como para que sus ojos encontraran los ojos de Jesús, esto fue lo único que le dijo: acuérdate de mí, nada más. Porque si de algo estoy seguro, esta vida no termina en esta cruz. Y lo que él recibió es la gracia salvadora para pecadores que gimen. ¿Sabe que Pilato pudo haber hallado esa gracia? Pero decidió: no, gracias. ¿Sabe que muchos hombres durante los 3 años, hombres y mujeres, durante los 3 años de ministerio de Jesús, pudieron haber alcanzado la gracia? Pero ¿sabe por qué iban? Por una torta caliente, porque hace como 2 días que mis hijos no comen. Y si Jesús me da de comer, aunque sea por una torta, yo voy a caminar 3-4 kilómetros. Porque hubo gente así en el ministerio de Jesús, que solo iban porque les daban de comer. Esos no encontraron la gracia, nunca la experimentaron. Pero a este ladrón, a este criminal, a último minuto, lo único que hizo fue confiar, y todo lo que él recibió es la gracia salvadora. Y después de haberle abierto las puertas de par en par a este hombre, entonces Jesús dijo: consumado es. ¿Sabe qué es consumado es? Todo está pagado. La cuenta de este que está a mi lado está pagada, Señor. La cuenta de este, que de bueno no tiene nada, está pagado. Y esta es la razón. Confío en mí, y la fe en Cristo es suficiente para salvarlo. Y aquel día, mientras unos hallaron gracia, a otros se les abrió de par en par las puertas del infierno. Y todo por haberse encontrado con Jesús. Por eso es que decía que cuando alguien se encuentra a Jesús, está obligado a tomar una decisión. Y la decisión puede ser como la de Pilato: no, gracias, no quiero nada. O puede ser como la de Simón de Cirene: muy bien, mientras duró estuvo bueno, pero yo sigo mi vida. Qué bonito mensaje. Si es cierto lo que Jesús hizo por nosotros, lo que hoy dijo el pastor es verdad. Gracias, Señor. Pero mañana no pasó nada. Y por su gracia nosotros, los creyentes, somos los del último minuto, que lo único que merecíamos era la condenación, y todo lo que recibimos fue gracia. Pero a diferencia del ladrón, que ya no pudo bajar de la cruz y mostrarle gratitud al Señor y adorarlo, y ya no pudo regresar a casa, y si tenía esposa decirle: encontré a Jesús, o Jesús me encontró. Que ya no pudo ir al templo y ser generoso si es que tenía recursos. A diferencia de él, nosotros fuimos dejados en esta tierra para ser sal y luz. Nuestra vida sería miserable si nosotros, después de haber conocido a Jesús, tomamos la actitud de Simón
Y qué bonita cruz, oh cuánto amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, ¿qué decimos? Mi corona Jesús me dará. Pero ojalá no seamos de Cirene, cerca de la cruz, pero viviendo de glorias pasadas. Que nuestra actitud ante Jesús sea como la de este hombre: Señor, acuérdate, aquí estoy, no hay más, no hay a dónde ir. Y el apóstol Pablo dijo: ¿y a quién diremos, Señor? Voy a pedirles que incline su rostro, vamos a orar.